bienvenidos a todos, mis amados hermanos. Estamos en esta serie, las 7 iglesias de Apocalipsis, la realidad de cada iglesia. Y les decía que este es el tercer sermón o clase. Hoy vamos a estar en el mensaje a Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Y les decía que cada iglesia tiene una realidad, cada iglesia enfrenta una realidad. Cada cristiano enfrenta un desafío, ¿me siguen? Cada familia, los desafíos familiares no todos son iguales. Quizás el desafío que para ti estás transitando en este momento no es tan complicado como el desafío que está enfrentando otra familia. Quizás el hábito con el que tú estás luchando o el que tú has vencido no es el mismo hábito con el cual está luchando un hermano, una hermana, una familia, el cual no han vencido. Por eso yo le titulaba a esta serie no solo las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis, sino la realidad de cada iglesia, la realidad de cada hermano. Y es importante notar que esa es la realidad. Luchamos contra el mal, contra los hábitos malos, contra todo aquello que desagrada a Dios. Este no es un grupo, este no es una iglesia perfecta. Así que cuando tenemos esto en mente, bueno, la iglesia no es perfecta. La iglesia progresivamente, la comunidad de fe, progresivamente, habitualmente, puede ser mejor. Ese es otro punto. Porque por gracia de Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, podemos ser mejores personas, mejores esposos, mejores hermanos, mejores hijos, ¿verdad? Pero esto es un proceso que dura toda la vida. Y todos los procesos no son iguales. Por lo tanto, tu realidad quizás no es mi realidad y mi realidad no es tu realidad. Lo que es muy difícil para algunas personas quizás es muy fácil para otras. Lo que es complicado para algunas personas quizás es muy básico para otras personas. Hoy vamos a estar en el mensaje a Pérgamo, Apocalipsis 2 del 12 al 17. Vamos a estar ubicados ahí. Quiero pedirle que no se entretenga, que no se esté parando el baño. Ya debió ir al baño, ya debió ir a hacer sus necesidades, ya debió tomar café, ya debió tomar agua. Trate de imaginar que está en una sala de un cine donde evitamos pararnos ir al baño para perdernos parte de la película, ¿verdad? Evitamos cuando vamos al cine, le decimos a los niños vayan al baño rápido porque una vez que empiece la película no queremos perder nada de la película. Entonces trate de imaginar en el buen sentido de la palabra que vamos a ver una película muy especial que solo dura de 28 a 30 minutos. Así que no debería estar hablando con su vecino, no debería estar saliendo y entrando para no perder el hilo del pensamiento que quiero compartir con ustedes. Entonces vamos a estar ubicados en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17, como coloqué allí. Y no sé, yo quería hacer esta pregunta. No sé si has estado en un lugar donde no querías estar. Esa es una pregunta, ¿verdad? Para todos nosotros. Yo pensaba en esta pregunta. ¿Has estado en un lugar donde quizás no querías estar? Ojalá que no sea la iglesia. Ojalá que este lugar no sea la iglesia, ¿verdad? Ojalá que la iglesia sea el lugar donde todos queremos estar y pasar tiempo con la comunidad de fe, con la hermandad. Pero esta es una pregunta muy básica, pero muy real en nuestra vida. A veces nos encontramos en lugares donde no queremos estar. Y cuando nos encontramos en lugares donde no queremos estar, estamos mirando el reloj para salir rápido. No, esto dura 1 hora, 2 horas esta reunión o este evento, y si estás allí no quieres estar y estás por un compromiso, porque tu jefe se molesta si no vas, quizás nos hemos encontrado en un lugar donde ninguno de nosotros quería estar. Y yo pensaba, ¿qué hacemos cuando estamos allí? Nos adaptamos a la situación, quizás, o queremos huir, queremos salir corriendo de allí, huir y nunca más volver a ese lugar. O simplemente nos adaptamos al lugar, también, ¿verdad? Hay 3 formas de afrontar esta pregunta. Quedarse allí, ¿verdad? Huir, quedarse allí, adaptarse, huir, o simplemente decir por qué estoy aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en un lugar? ¿Huimos o nos adaptamos a la situación? Y el sermón o el mensaje de hoy, el mensaje a Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Es interesante que Dios se presenta en el versículo 12 como el hombre que tiene una espada de 2 filos.
Esa es la presentación de Dios. Dios se está presentando como un guerrero. Miren la presentación de Dios en este contexto. Dios se está presentando, se autodenomina como un hombre que tiene una espada de dos filos. Esto me recuerda a Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del alma, del ser humano, y produce una transformación interna desde adentro hacia afuera. Esto me recuerda, pero en este contexto Dios se está presentando como un hombre que tiene una espada de dos filos. ¿Qué significa esto en el contexto? Dios se está presentando como un guerrero, un hombre peligroso, un guerrero peligroso. Dios se está presentando no solamente como un guerrero peligroso, sino como una arma poderosa. Está corta por ambos lados esta arma, esta espada. Lo que Dios está diciendo, si entras en contacto con este guerrero que tiene esta arma peligrosa, afilada o tiene filo por ambos lados, lo más probable es que si entras en contacto con este guerrero, con esta arma, lo más importante es que vas a perder algo. Dios está describiendo a un guerrero en una lucha real, un hombre que tiene una espada de dos filos, no solamente corta por un lado, sino que puede cortar aquí y cuando sacas puede cortar del otro lado. Presentarse así, Dios está diciendo, no solo soy un guerrero, no solo tengo un arma peligrosa, si entras en contacto conmigo y con esta arma, lo más seguro es que vas a perder algo. Dios está relacionado con un arma que produce muerte. La espada de Dios trae muerte. Ese es el punto. Dios es el guerrero y tiene una espada de dos filos. ¿Qué significa? La espada de Dios trae muerte. ¿Qué significa esto? El mensaje que Dios está diciendo a la iglesia es que hay cosas en nuestra vida que deben ser cortadas, aniquiladas, quitadas. ¿Me siguen? Cosas que debemos dejar, separar de nosotros. Eso es lo que Dios está diciendo. Versículo 12. Iglesia, miren quién soy, un guerrero con un arma poderosa de dos filos. Esta arma corta por ambos lados. Soy un guerrero peligroso. Si entras en contacto con esta arma, con este guerrero, lo más seguro es que vas a perder algo. ¿Cuál es el mensaje? Hay cosas en nuestra vida que deben ser aniquiladas, cortadas, amputadas. Es decir, el punto desde el principio es, hay que soltar algo. Cuando venimos a Cristo Jesús, tenemos que soltar algo. A ver, el problema a veces de nosotros es que queremos disfrutar de las bendiciones de Jesús, del reino de Dios, sin soltar algo. ¿Me siguen? Sin soltar lo que, oye, no quiero soltar eso. Y como ilustración, Abraham soltó su tierra y su familia. Hablamos de las bendiciones de Abraham. Te daré hijos como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Y decimos, wow, Dios hizo rico a Abraham. Dios protege a Abraham. Si lees Génesis 12, Dios le dice a Abraham, le da 7 promesas. Dios le dice a Abraham, el que te maldiga, yo lo maldigo. El que te persiga, yo lo persigo. El que te cause daño, yo le haré daño. Es decir, Dios le dice a Abraham, el que se meta contigo, se mete conmigo. Imagínate que Dios te diga eso. Eduardo, el que se meta contigo, se mete conmigo. El que se meta contigo se va a meter conmigo. Esa es la promesa en Génesis 12 que Dios le hace a Abraham. Y decimos, wow, qué hombre tan bendecido. Y a veces decimos suertudo Abraham. No, pero nos olvidamos de lo que soltó Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y te mostraré a dónde vas. Abraham tuvo que soltar su tierra y su familia. Es decir, lo que le producía seguridad. ¿Me sigues? No saquen el contexto. Dios se presenta como un hombre, un guerrero con una espada de dos filos. Si te acercas a Él, Él va a quitar algo de tu vida. Él va a aniquilar algo, lo va a cortar. Hay que soltar algo, así como Abraham. Pedro soltó las redes, ¿recuerdan? Pedro soltó las redes de pesca. José soltó su casa y su lugar seguro. María soltó sus planes para tener al Mesías. Pablo soltó su vida anterior y la tuvo como basura. El principio es claro en el texto. ¿Cuál es el principio? Esta iglesia, esta comunidad de fe, esta congregación necesita colocar cosas de su vida bajo la autoridad de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo. Necesitas colocar cosas de tu vida bajo mi autoridad. Por eso se presenta como un guerrero con un arma de dos filos. Y yo pensaba, ¿será que hay cosas en nuestra vida que todavía no hemos colocado bajo la autoridad de Dios?
Yo creo que hay cosas en nuestra vida que nos da miedo soltar, porque nos producen seguridad, tranquilidad. Y Dios dice, suéltalo, suelta esto. Dios está diciendo a la iglesia, si tú sueltas eso, es una muestra de que tú dependes realmente de mí. Este es el primer mensaje de la iglesia. Hay varios mensajes que Dios le va a dar a esta iglesia. Y el primero es, debes soltar algo. Soy un guerrero, tengo el arma de dos filos, y si entras en contacto conmigo, vas a perder algo. Y nosotros cuando nos acercamos a Cristo, repito, no queremos perder nada. Queremos disfrutar de la bendición de estar en el reino de Dios, de gozar de las bendiciones de Cristo Jesús, pero no queremos soltar aquello que Dios nos dice que soltemos. ¿Me siguen? Ese es un principio claro, muy claro. Es decir, la iglesia no debe huir de la situación, sino prepararse para esa batalla. Por eso comencé con una pregunta. ¿Has estado en un lugar donde no quieres estar? Esta iglesia se encuentra en un lugar, el texto no dice que ellos no querían estar allí, pero esta iglesia se encuentra en un lugar muy difícil. Y Dios le dice, no te preocupes, yo soy el guerrero, yo gobierno esta batalla, mira mi arma, y si tú entregas las cosas bajo mi supervisión, bajo mi dominio, no te va a pasar nada. Y cosas que enfrentamos día a día y queremos depender más de cosas alternas o de lo que nosotros podemos hacer, de lo que Dios puede hacer en su poder. Amén. Eso es un punto muy importante. Entonces, versículo 12, Dios está diciendo, tienes que soltar algo. Hay cosas en nuestra vida que deben ser quitadas, aniquiladas, y cada uno de nosotros sabe de lo que Dios está pidiéndonos ahora. Dios nos pide algo que no nos deja servirle como Él quiere que le sirvamos. No deja que nos entreguemos a Él por completo. Dios dice, suéltalo. Hasta que no lo sueltes, no puedo usarte como quiero usarte. Hasta que no sueltes eso, no puedo darte lo que quiero darte. Tienes que soltarlo. Al soltarlo, yo voy a reconocer que tú realmente quieres depender totalmente de mí. Ese es el principio del versículo 12. En el versículo 13, si estás en el texto, Apocalipsis 2:13, dice, yo conozco tus obras, dice Dios. Conozco tus obras y donde vives, dice el verso 13, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Dios dice, ¿sabes qué? Conozco tus obras, sé dónde estás. Dios le está diciendo, no has mentido, sé que eres fiel. Es lo que Dios está diciendo en el versículo 13. No has mentido, iglesia, sé que eres fiel, sé dónde vives. Y es interesante que este texto me muestra que hay una relación entre la fe y la verdad. No puede haber fe separada de la verdad. Y es interesante que el versículo 13 va a usar como ilustración o como un gran ejemplo a un hombre. Este hombre se llama Antipas. Antipas dice que murió por su fe. Es interesante que el texto o el contexto no dice nada de este hombre, no nos dice más nada de este hombre. Solo se nos dice en el texto no solamente su nombre, sino la causa por la cual murió por su fe. Y eso es todo lo que yo pensaba, eso es todo lo que necesitamos saber de una persona. Eso es todo lo que necesitamos saber de una persona. Si me preguntas o si me preguntara alguien, ¿qué me gustaría que los demás pensaran de mí? Yo pensé en esto esta semana, cuando leía esto, cuando escribía esto. Siempre en mis bosquejos saco un mapa mental, pero me gusta escribir mucho acerca de mi bosquejo. No necesariamente predico todo lo que escribo, quiero que eso quede como un recordatorio y le dejo una fecha. El propósito de esto es que mi hijo pueda leer lo que yo prediqué un día. Que mi hijo algún día diga, wow, papá predicó este sermón en la iglesia de Bellevue en el 2025 del mes tal. Y que pueda leer esto, no sé, cuando él tenga 35 o 40 años. Y pensaba en esto, sí, ¿qué me gustaría que los demás pensaran de mí? Y yo pensaba que me gustaría que supieran que viví mi vida para Jesús. Esa debería ser la meta de todos los cristianos. Viví mi vida para Jesús. Si ustedes me preguntan, ¿qué te gustaría que Lucas pensara de ti dentro de 30 años? Que viví mi vida para Jesús. Ese es el gran ejemplo que yo puedo darle. Lo más grande que puedo hablar a mi hijo es que él diga, papá vivió su vida realmente centrada en Cristo Jesús. Papá amaba no solo a Dios, sino a la comunidad de fe. Si te preguntaran, ¿qué te gustaría que dijeran los demás de ti? Que pensaran los demás de ti. Y además de esto, yo pensaba, si tus amigos más íntimos, incluso tu familia, tus amigos,
tu círculo íntimo donde tú estás interactuando cada día, si ellos tuvieran que colocarte un seudónimo, un sobrenombre, un seudónimo, relacionado con tu fe o tu cristianismo, ¿cuál sería? Yo pensé en eso. ¿Cuál sería tu apodo, tu seudónimo? El fiel, el inconstante, no sé. Yo pensé en todo eso. La estrella fugaz, que va un día y se desaparece tanto tiempo. O sea, si tuvieran que ponerte un seudónimo acerca de tu relación con Dios, ¿cuál sería? Y tomo esto porque Dios está usando en el versículo 13, Antipas murió por su fe. No conocemos nada quién era este hombre. Solo Dios nos dice que murió por su fe. No flaqueó en medio de la persecución. Dios dice, ¿sabes qué? Ese es el ejemplo de ustedes, iglesia. Imiten a Antipas. Murió por su fe. Cuando alguien les pregunta acerca de este hombre, díganle que él murió para Cristo. Él estaba centrado en Cristo Jesús. Ese es el ejemplo. Y entre nosotros necesitamos gente que sea ejemplo. La comunidad de fe debe ser eso. En la comunidad de fe deben haber ejemplos para otras personas. Y es triste cuando somos ejemplos negativos. Todos queremos ser ejemplos positivos, ¿verdad que sí? Versículo 14. Sigo, versículo 14. Dios dice en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El punto es, Dios dice, pero tengo unas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti, versículo 14. Y Dios dice, retienes una enseñanza allí, un mensaje extraño, un mensaje, y menciona dos grupos, a Balaam y a los nicolaitas, y por cuestión de tiempo no puedo explicarte mucho acerca de estos hombres, pero voy a usar solamente los principios de lo que Dios está diciendo. Te voy a dar una breve historia de Balaam. Balaam era un profeta, Balaam conocía la verdad de Dios, pero Balaam quería revelarse a la verdad de Dios de manera encubierta. ¿Me siguen? Balaam es un profeta de Dios, un hombre de Dios, conoce la verdad de Dios. Dios se comunica con Balaam para que le dé el mensaje al pueblo de Israel. Pero Balaam quiere rebelarse contra Dios, contra la ley de Dios, pero de una manera que los demás no se den cuenta. ¿Me siguen? Interesante. Por eso Dios va a usarlo de ejemplo en esta iglesia. Dios dice, miren, Balaam, cuando tú lees la Biblia acerca de este hombre, la biografía de este hombre, Balaam se opuso al camino de Dios, dice la Biblia, porque codició el engaño, la ganancia del engaño. Lo que Balac, el rey, le estaba diciendo a Balaam era que maldijera al pueblo de Israel, porque él era un profeta. Si el profeta maldecía al pueblo de Israel le iba a ir mal, porque el profeta de Dios lo maldijo. Entonces, Balaam le van a pagar por hacer eso, él quiere obtener el dinero, la fortuna, lo que le van a dar, pero él cuando lo haga no quiere que los demás se den cuenta que él lo hizo. ¿Me siguen? Es el mismo principio de los nicolaitas, por eso de manera muy breve quiero explicarte eso, lo que representa en el contexto, ¿verdad? Entonces el profeta, en lugar de fortalecer las cosas débiles del pueblo, él las explotó para su propio beneficio, intentando cumplir sus objetivos, y al hacerlo no quiso presentarse como una persona impía, es decir, era un hipócrita, era un profeta hipócrita. Es el profeta de Dios, oye a Dios, se comunica con Dios, pero ama lo que el rey Balac le va a dar, una fortuna, mucho dinero, oro, no sé lo que era lo que le iba a dar, pero era una fortuna. Entonces Balaam dice, entra en un conflicto. Balaam dice, soy el profeta de Dios, ¿cómo voy a maldecir a Israel? Pero quiero lo que él me va a dar. Entonces voy a hacerlo sin que el pueblo de Israel se entere que yo lo hice. ¡Wow! ¿Cuál es el principio de todo esto? Una impresión falsa como profeta. Le dio una impresión falsa. Una impresión falsa. Y yo pensaba que nosotros a veces no somos transparentes en las cosas que hacemos. Porque podríamos preguntarnos cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente impulsa nuestro corazón? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Qué es lo que motiva nuestro corazón? Y Balaam da una impresión falsa.
Wow, es el hombre de Dios. Quiere lo que el rey Balac le va a dar, pero al hacerlo y darle la espalda al pueblo de Israel, él no quiere que nadie se entere. Es decir, no hay nada más cochino en este mundo que fingir ser bueno y no serlo. Eso es lo que Dios está diciendo. Retienes a personas allí que fingen ser buenos, pero realmente no lo son. Tienen una impresión falsa. Y eso está dañando a la comunidad de fe. Ese es el mensaje para la iglesia. Ese es el mensaje. Y por eso Dios en el versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Conecta otra vez con el versículo 12, la espada de mi boca. ¿Cuál es el punto? Dios está diciendo, hay una necesidad de arrepentimiento en cada iglesia. La iglesia de Pérgamo tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Cuando tu vida está en conflicto con la verdad de Dios, con las escrituras, te estás preparando para un juicio divino. Dios está diciendo, para aquellos que no se arrepientan, vendré a ellos y pelearé con la espada de mi boca, dice el versículo 16. Wow. Le está hablando a una congregación. Recuerden, Dios le está hablando a una iglesia, a una comunidad de fe, a una congregación, no a gente que no conoce a Dios. Le está hablando a una congregación que conoce la verdad de Dios. ¿Sabes cuál es el mensaje? Debes arrepentirte. Si no se arrepienten, yo voy a ir a ustedes pronto. Ese pronto significa que Dios va a ir a ellos en un juicio parcial a la iglesia. Para aquellos que no se han arrepentido y los va a juzgar, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 12 y 16 los conecto otra vez. ¿Qué está diciendo es? ¿Qué está diciendo Dios? Dios quiere fortalecer la iglesia. ¿Cómo? Purificándola. A veces nosotros decimos, Dios purifica la iglesia, Dios fortalece la iglesia. Y Dios fortalece la iglesia es purificándola. Una iglesia pura, no una iglesia perfecta. No estoy hablando de perfección. Una iglesia con hombres y mujeres con virtudes y defectos, pero centrada en Cristo. Sin dobles vidas, como la de Balaam, sin doble vida como la de gente honesta, sincera, luchando con sus debilidades, como todos nosotros luchamos. Es una iglesia fortalecida. Y Dios fortalece la iglesia purificándola. Cuando Dios va a fortalecer algo, para Dios hacerlo, quita lo que estorba. Así Dios lo ha hecho desde el principio. Entonces el mensaje de Dios fortalece la iglesia purificándola. Entonces Dios está diciendo, los creyentes verdaderos, cuando entren en conflicto con la palabra de Dios, ¿qué hacen? Se arrepienten. ¿Por qué? Porque ellos desean ver su vida alineada con la verdad de Dios. Si no hay arrepentimiento, es un falso cristiano, es un falso testigo, es un hermano falso. La Biblia habla de falsos hermanos. Y siempre cuando la Biblia habla de falsos hermanos, el contexto es gente que ama su pecado y no se quiere arrepentir. Esto está bien interesante para todos nosotros, ¿verdad? Y yo sé que entre nosotros, para la gloria de Dios, hay hombres y mujeres muy buenos que están luchando, o estamos luchando todos, contra el mal, contra el peligro, con buen corazón. Pero es una advertencia para no olvidarnos de esto, para no sacarlo allí. Mira lo que dice el versículo 17, interesante. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tengan sus oídos preparados. El que tiene oídos, que oiga lo que Dios, el Espíritu, dice a la iglesia. Es decir, Dios está diciendo, tengan sus oídos preparados. Y lo primero que dice es, aquel que venza. No saquemos de contexto este texto. Desde la perspectiva de Dios, aquel que vence o aquel que es un vencedor es aquel que se arrepiente. En el contexto, Dios dice, aquel que vence, ¿quién va a vencer? Dios. En la iglesia, ¿quiénes son los vencedores? Versículo 16, aquellos que se arrepienten. Los que se arrepienten serán vencedores. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento produce un cambio en la persona. El arrepentimiento produce cambio en la persona. Lo que Dios está diciendo, el arrepentimiento trae cambios y de su mano la victoria. Amén. Amén. ¿Quieres vencer? Dice Dios. Es muy fácil. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿De qué me arrepiento? Versículo 14 y 15. De llevar una vida doble.
de ser como Balaam, de retener esa enseñanza de Balaam, que quiere maldecir al pueblo de Dios sin que los demás se den cuenta porque ama lo que el rey Balac le va a dar. Arrepiéntete de eso, de jugar en dos mundos, de querer gozar de las bendiciones de Dios, pero no querer soltar lo que Dios dice que suelte. Tienes que arrepentirte de eso, dice Dios. Y por eso le hablé de las ilustraciones. Abraham, Pedro, José, todos ellos soltaron algo. Cuando tú lees la Biblia, los hombres y mujeres de Dios que fueron usados por Dios, soltaron lo que Dios les dijo que tenían que soltar. Aquel que no soltó no fue usado por Dios, no fue bendecido por Dios. ¿Recuerdan a Sansón? Sansón jugó en dos mundos. Sansón decía, puedo gozar de la bendición de Dios sin dejar de coquetear con lo que Dios odia. Y Sansón estaba aquí y después decía, quiero regresar un rato allá. Y Dalila, y Dalila, y Dalila, y finalmente fue asesinado por el enemigo. ¿Por qué? Porque estuvo entre dos mundos. La iglesia no puede estar entre dos mundos. Pues blanco, pues negro. No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de hombres y mujeres que con sus virtudes y defectos luchamos contra el mal, contra el peligro, contra las cosas de este mundo y queremos cada día soltar lo que Dios dice que soltemos y enfocarnos en Dios. ¿Me siguen? ¿Quieres ser vencedor? Arrepiéntete, dice Dios. ¿Y qué va a traer como fruto esto? Dice Dios, si eso sucede, te daré el maná oculto. Dice el texto, les daré el maná escondido, oculto. ¿Qué significa esto? El maná, un poco de historia bíblica. El maná estaba dentro del arca del pacto, ¿recuerdan? Dentro del arca del pacto. El propósito de esto era mostrar una relación personal con Dios. Cuando el pueblo de Israel sabía que el maná estaba dentro del arca, en el arca estaban las cosas más sagradas. El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Las cosas más sagradas del judaísmo, de la historia de Israel. Entonces, cuando un judío común decía, ¿qué hay dentro del arca? Está el maná. Eso representaba que Dios había tenido una relación con ellos. Cuando ellos no tenían nada, Dios los alimentó en el desierto por 40 años. Entonces, todo judío decía, Dios siempre ha estado a nuestro lado. Dios es un Dios de relación, al punto de que siempre nos dio alimento en el desierto. ¿Cuál es el punto? Cuando tenemos comunión con Dios, cuando caminamos con el poderoso, con Él, podemos obedecer lo que estaba dentro del arca del pacto, los mandamientos de Dios. Dios dice, si comes, si vences, si te arrepientes, yo te daré el maná, que representa relación. Y cuando tú y yo tengamos una relación real, significativa, le dice a la iglesia, yo te daré el maná. ¿Qué significa? Una relación íntima. Dios está llamando a la iglesia a tener una relación íntima, significativa con Él. ¿Me siguen? Es como cuando tu esposa dice, ¿y cuándo vas a sacar un día para nosotros? ¿Y cuándo vamos a tomar un café tú y yo juntos? ¿Y cuándo vamos a comer? Mi esposa me lo dice y no es algo malo. Debe haber alguien que lo diga. Yo estoy diciendo, cierto, mi amor, vamos a tomar un café juntos. No en multitud juntos, a crecer en nuestra relación íntima personal, como matrimonios, como cónyuges. Es lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Te dará el maná oculto, es decir, cuando comas el maná tendrás el poder de obedecer los mandamientos de Dios. El principio es, Dios nos alimenta con su palabra y comenzamos luego a obedecer los mandamientos. ¿Cuál es el punto? Hay una conexión entre la nutrición y la obediencia. Si tú y yo no nos nutrimos de la palabra de Dios, es imposible obedecer la palabra de Dios. No podemos obedecerla. Eso es lo que Dios está diciendo. Te daré el maná oculto. Hay una conexión entre la nutrición y la obediencia. El maná, hermanos, estaba o está relacionado con la provisión de Dios en el desierto. Eso es lo que Dios está diciendo. La enseñanza de esto es, Dios les está diciendo que nunca podrán vencer en el lugar donde se encuentran. No podrán vencer las tentaciones. No podrán vencer a Satanás si dependen de sus fuerzas. Eso es lo que Dios está diciendo. Necesitan la provisión y la fuerza de Dios para vencer. Por tu fuerza no lo vas a lograr. Yo voy a dejar de hacer esto para ir a la iglesia. No lo vas a lograr. Yo voy a dejar de hacer esto para bautizarme. Nunca lo vas a lograr. Puedes lograrlo por unos días, 2 semanas, 15 días. Pero finalmente vuelves al hábito. Porque sin Dios no puedes lograrlo. Separado de mí no podrás, dice Jesús. El que siembra para la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Separado de mí no vas a hacerlo. Necesitas la provisión y la fuerza de Dios para vencer donde te encuentras. Pregúntate, ¿por qué me ha costado tanto vencer ese hábito? Quizás no le ha dado la oportunidad de la provisión a Dios. De leer, de acercarte a la palabra, de orar,
de intimar con Dios para recobrar fuerzas en Cristo Jesús. Amén. Y terminando, dice, les daré también no solo el maná, sino una piedra blanca. En algunas comunidades, cuando ibas a ser juzgado, se te daba una piedra. Si el jurado te daba una piedra negra, esto representaba que eras culpable. Si el jurado te daba una piedra negra, significaba que eras culpable. La piedra blanca representaba que habías sido absuelto, perdonado. Esto habla de justificación. La única manera de ser un vencedor es reconocer que necesitamos justicia divina, justificación divina. La iglesia necesita arrepentimiento, les dije, y la justificación te hace una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es ser justificado. Y después dice que le dará, dice el versículo al final, versículo 17, no solo una piedra blanca, y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Va a grabar un nuevo nombre. Esto se menciona en Zacarías, en los profetas. Esto no es un efecto atemporal. ¿Qué significa? Es algo eterno, perdurable. Todo lo que habla estos textos es de un cambio. Todo lo que hemos hablado es Dios diciendo a la iglesia, necesitan cambiar, necesitan soltar, necesitan arrepentirse para poder vencer donde viven. Ustedes viven donde mora Satanás. Para vencer a Satanás necesitan soltar y arrepentirse. Les daré el maná, que representa provisión. Les daré un nombre nuevo, una piedra blanca que representa que son justificados. Y les daré un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino aquel que lo recibe. La pregunta es, ¿queremos un cambio en nuestra vida? Amén. Es el mensaje a Pérgamo. Iglesia, necesitas un cambio en la comunidad de fe, en tus miembros, un cambio de vida. Dios va a darnos una nueva identidad y nadie nos la puede quitar, sino que el que la recibe. Está hablando de identidad en Cristo. Y el catalizador de todo esto es nuestra dependencia en Él. Dios dice, dependan de mí. Dependan de mí. Entonces, cuando alguien observa tu vida, las decisiones que tomas, la forma como vives, imagina que alguien te observa las 24 horas del día por una semana. Voy a observar a ese hermano, a esa persona. Voy a observar a Isaac por 7 días o por un mes, lo que hace. Voy a ver qué hace. Cuando alguien te observa, tus decisiones, la forma como vives, la forma como te conduces, cómo hablas, observan a alguien que depende de Dios. Esa persona podría llegar a la conclusión, esa persona depende totalmente de Dios. Estoy convencido. No hace nada sin pedir oración. No va a ningún lugar sin orar. Wow, esa persona depende de Dios. Nosotros a veces asumimos que vamos a ir a un lugar y regresar sin ningún problema. A mí me da miedo. Yo pido oración. Oren por mí. Voy a ir, me voy a montarme en un avión, voy a un carro, tantas cosas que me pueden pasar en el camino. Oren por mí. Yo quiero ser como Moisés. Quiero imitar a Moisés ahí humildemente en el sentido. No quiero hacer nada si tu presencia no viene conmigo, dijo Moisés a Dios. Entonces, si alguien te observa, van a llegar a la conclusión que depende uno de Dios. Entonces, la iglesia sufre persecución, sufrimiento y toda clase de mal. Es para mostrar cuánto depende de Dios. Nuestra actitud es un gran arma contra el enemigo, hermanos. Satanás nunca podrá destruir a un hombre o una mujer que confía en su Señor. Jamás podrá vencer. Entonces el mensaje a Pérgamo es, necesitas soltar algo. La iglesia necesita un cambio dentro. La iglesia necesita arrepentimiento. Si hacen estas 3 cosas, yo les daré el maná. Les daré una piedra blanca y les voy a grabar su nombre en un lugar donde nunca será borrado. Todo el contexto habla de que la iglesia necesita un cambio. Necesita nuestra vida un cambio. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. El cielo es el trono de mi